Buenas noches, amigos, hermanos queridos que nos ven a través de las redes sociales. Estamos en nuestro acostumbrado estudio bíblico de los miércoles por la noche. Si recordarás, hemos comenzado una nueva serie titulada Escatología, en el cual nos estamos enfocando específicamente en ciertos eventos proféticos que todavía están por cumplirse. En nuestra sesión anterior habíamos hablado un poco sobre el día del Señor. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que, aunque una parte ya se cumplió, la otra todavía está pendiente. Y cuando hablamos de escatología, tenemos que entender que es imposible hablar de los eventos postreros sin hablar de las famosas 70 semanas descritas en el libro de Daniel. Así que, para empezar, vamos a ver qué es lo que dice Daniel en el capítulo 9, y voy a estar leyendo desde el verso 20 hasta el verso 27. Y dice así la palabra del Señor. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó y me dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser reedificada con plaza y foso, pero en tiempo de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Bueno, quisiera que antes de continuar analizando esta lectura que hemos hecho, me acompañe en una oración pidiendo la dirección y la sabiduría de Dios para poder comprender este pasaje. Padre Celestial, tú que lo sabes todo, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la iluminación y el entendimiento para poder comprender a cabalidad este pasaje que acabamos de leer y podamos, Señor, terminar este estudio con plena convicción de que tú eres un Dios que hace todo exactamente y que cumple todo lo que promete, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las diferentes interpretaciones cronológicas que tienen muchos adeptos a la escatología son varias, pero la realidad es de que no hay una que podríamos decir satisface a todos. Unos toman una perspectiva, otros toman otra, pero de todas maneras
la satisfacción de nuestras mentes no es lo que realmente importa. Lo que importa es lo que Dios dice, ya sea que lo entendamos o no lo entendamos. Este pasaje de las 70 semanas es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de la Escritura. Aún el mismo Daniel, que estaba recibiendo esa visión, él sabía que necesitaba sabiduría y entendimiento de lo alto para poder comprender esas palabras que estaba escuchando. Él mismo lo expresa en el verso 21 y 22 que leímos. Dice: estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, al que había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde, me instruyó y me dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Yo creo que el clamor de Daniel en ese momento que recibió la visión o estaba a punto de recibir la visión era: necesito entendimiento, necesito iluminación, porque la situación que ellos estaban pasando en la cautividad, las visiones que había tenido antes Daniel, eran bastante complicadas. Y ahora él se encuentra orando por Jerusalén, orando por el pecado del pueblo, cansado, y el ángel le presenta y le dice: Dios me ha enviado para darte sabiduría y entendimiento. Si Daniel necesitaba eso, ¿cuánto más nosotros? Nosotros necesitamos que Dios nos abra la mente para poder comprender muchas de las cosas difíciles que la Biblia nos dice. Y esta es una de ellas. Daniel ni siquiera había terminado su oración, su súplica, cuando la orden dada por Dios al ángel de ve y ayuda a Daniel ya había sido dada. Ese es nuestro Dios cuidando nuestra necesidad. A veces ni siquiera hemos terminado de pedir y ya Dios manda la respuesta. Daniel necesitaba sabiduría y entendimiento, y el ángel viene así de repente y le dice: Dios me ha enviado para darte lo que necesitas. Y el ángel le dice en el verso 23: al principio de tus súplicas, cuando empezaste a orar, se dio la orden. Fíjate cómo es Dios. Apenas has empezado a orar y ya Él ha ordenado el cumplimiento de su plan. Al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Y le da la profecía de las semanas. Lo que el Señor estaba a punto de revelar en estos versículos requiere entendimiento, bastante entendimiento. El ángel le dice en el verso 24: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recuerda que Judá se encontraba cautivo en Babilonia. Dios había dicho desde antes del cautiverio por qué Judá iba a pagar con 70 años de cautividad y cómo la santa ciudad de Jerusalén habría de ser abandonada. Y dice el verso: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo.
no sé si coincidentalmente o curiosamente, así como la cautividad estaba destinada a durar 70 años, ahora el Señor habla a Daniel de 70 semanas designadas hasta el final. No al final de la cautividad, al final de este sistema, de esta época de rebelión y de pecado que el mundo vive para con Dios. Entonces le da la visión en general, diciendo 70 semanas, pero inmediatamente después procede a darle la explicación de las semanas. Y lo que el ángel hace es de que parte las 70 semanas en dos periodos realmente, pero parecería que es de 3. Y en esta profecía se revela antes que todo la venida y la muerte del Mesías. Y en la última semana, la aparición del cuerno pequeño, el anticristo. Por eso es que las 70 semanas son importantes, porque no solamente habla de la primera venida del Mesías, sino que habla también de la venida del anticristo. Una parte de la profecía ya se cumplió, la otra está por cumplirse. Y le dice el ángel, cuando hace la explicación: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza, con foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas y él hará un pacto firme con muchos por 1 semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Ahora, si lo vemos así ligeramente, no vemos tanto la exactitud de las promesas, pero como dije al principio, Dios es tan perfecto, tan exacto y tan fiel que todo lo cumple, lo que Él promete lo cumple en el tiempo adecuado. Y eso nos lleva a hablar de la exactitud de sus promesas. El tiempo exacto de Dios. Dios no comete errores, hermanos. A veces nosotros pensamos que Dios se ha tardado o que Dios se adelantó a algo que sucedió. No, su plan es perfecto. Nosotros lo vemos como tardanza. Aún el mismo apóstol Pedro dijo que la segunda venida del Señor no es como algunos que la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, esperando que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las 70 semanas que encontramos acá aparecen divididas en 3 periodos de semanas. Primero dice 7 semanas, después dice 62 semanas y por último menciona 1 semana. Ahora, al analizar el pasaje, nos damos cuenta que 69 de esas semanas, o sea, 7 más 62, parecen ser proféticamente consecutivas. O sea que no hay tal separación entre las 7 y las 62. Y para eso podemos mencionar unas fechas importantes que nos van a ayudar a entender esta profecía. Una de las fechas importantes es la invasión de Babilonia a Jerusalén.
Todos los historiadores están de acuerdo que eso sucedió en el año 606 antes de Cristo. Estaba determinado que la cautividad habría de durar 70 años. Si a 606 le quitas 70 o le añades 70, como quieras llamarlo, eso te lleva en el tiempo al año 536 aproximadamente antes de Cristo. Ahora, también se sabe que cuando Daniel recibió esta visión, fue en el año, y así aquí hay una pequeña aproximación, fue en el año 539 al 538 antes de Cristo. Entonces todavía no se habían cumplido los 70 años de cautividad, pero ya estaban por cumplirse. El tiempo en que habría de regresar a Judá, a Jerusalén, para reconstruirla. O sea que Daniel recibe la visión entre 1 y 2 años antes del final de los 70 años de cautividad. Entonces ahí tenemos dos fechas importantes: 606 y entre 539 y 538 antes de Cristo. Esto es importante porque en el año 538 antes de Cristo, un hombre que ya estaba profetizado a existir y a gobernar, el que habría de conquistar el imperio babilónico procedente de las naciones, de la nación vecina llamada Media y Persia, un hombre llamado Ciro el Grande, al cual el Señor llama mi siervo, o sea, el que hace lo que yo le digo. Se toma Babilonia, la conquista, y llega a ser el rey. Ciro el Grande da un edicto para reconstruir el templo en el año 538. O sea, 2 años antes del final de la cautividad. Y dice Segunda de Crónicas 36, 22 y 23, que confirma lo que acabo de decir, y también lo dice a los primeros 4 versos del libro de Esdras. Crónicas termina, Esdras comienza de la misma manera en que termina Segunda de Crónicas. Y Segunda de Crónicas dice: y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá y el Señor sea su Dios con él. Mira la grandeza de Dios. Ya tenía destinado a este hombre. Tan pronto el hombre llega al poder sobre Babilonia, que eran los que tenían cautivos a los judíos, lo primero que hace es dar el edicto. Dios me ha dicho que le edifique casa en Jerusalén. Así que manda cartas a su reino diciendo: el que de ustedes quiera ir, suba. Aquí viene otra fecha importante. Artajerjes, como unos, casi 100 años después. Artajerjes
también dio un edicto de reconstruir la ciudad en el año 444 antes de Cristo. Entonces Ciro da el edicto, vayan y reconstruyan el templo. Artajerjes da el edicto, vayan y reconstruyan la ciudad. Y si ves en Nehemías capítulo 2, verso 8, ahí vas a encontrar esto de Artajerjes. Pero lo interesante de esta profecía, y es lo que nos hace ver la exactitud y la fidelidad de Dios, es cuando hacemos los cálculos de tiempo y llegamos a entender plenamente esta profecía y la exactitud de Dios. Volvamos al verso 26, porque de ahí vamos a partir para hacer los cálculos de tiempo. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, vendrá con inundación, habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Ahora, una cosa sabemos por seguro, que estas semanas no se refieren a días, ni se refieren a meses. Estas semanas están representando años. ¿Por qué? Porque en semanas y días sería imposible que se cumpliera todo lo que ahí dice. Pero si las consideramos en función de años, llegaríamos a entender que estamos hablando de un largo periodo. Y aquí me gustaría mostrarte unos cuantos cálculos para que veas la exactitud y comprendas lo que esta profecía dice. Primero dice, 7 más 62. Después de estas 7 y después de las 62, se le quitará la vida al Mesías. Ahora, los judíos no consideraban el calendario en función de 365 días. Para ellos eran calendarios proféticos o años proféticos, compuestos de 360 días. Entonces, si ves en los cálculos que tenemos aquí en la pantalla, si multiplicamos 69 semanas por 7 años proféticos, o sea, cada semana es 7 años, eso nos da, y cada año tiene 360 días, eso nos da un total de 173.880 días. Esto nos está diciendo, después de este periodo de tantos días, se le quitará la vida al Mesías. Ahora, si convertimos esos 173.880 días en años calendario, la diferencia es de 5 días, porque acuérdate, el año calendario tiene 365 días y el año profético 360. Entonces, si dividimos estos 173.880 entre 365 días, eso nos da un total de 476 años más 140 días. Ahora, el edicto dado por Artajerjes fue dado el 5 de marzo del 444 antes de Cristo. Y aquí viene un cálculo importante. ¿Cuántos años hay desde abril 4 del 444 antes de Cristo hasta el 33 después de Cristo? ¿Cuántos años hay? Bueno, si haces la resta, 444 menos 33, te va a dar un total de 476 años. Ahora, aquí vas a entender algo importante. No hay año cero. Por lo tanto, nos da 476.
Del año 1 antes de Cristo pasamos al 1 después de Cristo. El nacimiento de Cristo marca la diferencia entre antes y después. Ahora, 476 años. Pero estamos hablando de años calendario. Y sabemos que en los años calendario tenemos unos años que le llamamos años bisiestos, en el cual el año tiene 366 días. Cada 4 años es un año bisiesto. Eso es para compensar las pequeñas diferencias matemáticas de la duración de los días y los años. Entonces, quiere decir que en esos 476 años hubieron 4 años bisiestos. Perdón. Si dividimos estos 476 entre 4, nos va a dar que hubieron 119 días adicionales. Pero aquí olvidamos algo importante. No solamente cada 4 años hay un año bisiesto, o sea, el quinto, pues, los años centenarios, el 100, el 200, el 300, el 400, los años centenarios no son bisiestos, con excepción del 400. En otras palabras, cada 400 años, ese sí es bisiesto, el número 400. Pero los años que son 100, 200, 300, esos no son bisiestos. Por tanto, en lugar de tener 119 como calculamos anteriormente, estamos quitándole los 3 años del 100, 200, 300 que no son bisiestos, y eso nos da un total de 119 menos 3 días, porque el 400, dijimos, ese sí es bisiesto. Entonces, en lugar de tener 476 años más 119 días, tendríamos 476 años más 116 días. Ahora, en nuestro primer cálculo, dijimos que en años calendario era 476 años más 140 días. O sea que hasta este momento tenemos una diferencia de como de 24 días aproximadamente, entre 476 más 140 y 476 más 116. Pero aquí se aclara la cuestión. Dijimos que el edicto de Ciro fue dado el 5 de marzo del 444. Ahora, del 5 de marzo del 444 antes de Cristo al 5 de marzo del año 33 después de Cristo, hay 476 años calendarios. Ahora, una manera que podríamos deshacernos de lo bisiesto o no bisiesto es haciendo un promedio. Y eso nos llevaría a un promedio de 365.22 días por año. Porque si sabes, el año bisiesto viene a ser como una compensación de esos minutos que se fueron perdiendo a través de los años. Entonces, en lugar de usar bisiestos, podemos hacer un cálculo parejo. Vamos a decir que el año calendario no tiene 365 días más el bisiesto, sino que 365, y dividimos ese bisiesto entre 4,
nos da .24 de año. O sea, 365.2422 días por año. Ahora, ¿cuánto equivale eso en días? Bueno, si multiplicas 365.24 por 2 por 476, te da 173.855 días. ¿De acuerdo? Eso es lo que los cálculos dicen. Ahora, partimos inicialmente de 173.880 días y ahorita hemos llegado hasta un cálculo de 173.855 días. De marzo 5 del 444 a marzo 5 del 33 después de Cristo. Y aquí viene la corrección. La entrada triunfal del Mesías a Jerusalén sucedió 25 días después de marzo 5. O sea que se sabe que el Mesías entró a Jerusalén en marzo 30 del año 33. ¿Cuánto es la diferencia de días entre marzo 5 del 33 a marzo 30 del 33? Hay 25 días de diferencia. Ahora, añádele esos 25 días al cálculo que recién acabamos de hacer de 476 años por 365.2422 y te va a dar exactamente 173.880 días, que es la cifra con la cual habíamos comenzado en la profecía de Daniel, las 69 semanas dadas en años proféticos. La profecía decía que después de cumplirse esas 69 semanas, o sea, 7 más 62, el Mesías sería muerto. El 30 de marzo del 33 se cumplieron las 69 semanas. 4 días después, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, 5 días después, el Mesías estaba siendo asesinado. Entró en el domingo triunfal, el marzo 30, y fue asesinado 5 días después. Lo cual viene a confirmar lo que las 69 semanas decían. Ahora, ¿por qué incluimos esto en estos eventos proféticos? Si eso ya sucedió. Bueno, primero es para la comprobación de la exactitud y fidelidad de Dios y de las profecías, pero también porque solamente hemos cubierto 69 semanas. ¿Y qué de las 70? Bueno, las 70 parece que Dios ha hecho un intervalo de tiempo, un paréntesis, que es lo que conocemos como la era de la iglesia, después de la muerte de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Pero en la semana 70 se habla del cuerno pequeño que habría de tomar control, y entendemos proféticamente que esa semana 70 es lo que se conoce como la semana de la tribulación. Y la semana de la tribulación nos lleva de nuevo a la segunda venida de Jesucristo. El día del Señor es parte de esa venida. Pero hay otro evento conocido como el rapto, del cual vamos a hablar la próxima semana, el cual sucede en esa semana 70, la cual todavía está por cumplirse. Mientras tanto, estamos en este periodo de la iglesia. No sabemos cuándo va a comenzar la semana 70, pero todos los eventos que están sucediendo apuntan que se acerca cada día más.
pero ya ese es otro tema. Entonces, al hablar de la tribulación y del rapto, vamos a estar hablando de esta semana 70. Pero eso es para la próxima semana. Esto espero que sirva para aumentar tu confianza en Dios, de que todo lo que Él dice sucede al pie de la letra, como Él dice y cuando Él dice. Daniel tuvo la bendición de recibir esa visión. Daniel tuvo la bendición de ver el cumplimiento de las 70 semanas de cautividad también, y ver al pueblo regresar a Jerusalén a reconstruir el templo primero y después a reconstruir la ciudad. Y con eso concluimos esta porción llamada las semanas de Daniel. Esperamos sea de provecho para ti. Esperamos verte el próximo domingo en la iglesia, si es que eres del área local, 1540 West La Habra, 10:30 de la mañana, o si todavía nos ves en las redes sociales, pues también puedes vernos a través de ese medio, y si no, nos vemos el siguiente miércoles a esta misma hora, 7 de la noche. Te deseo que pases buenas noches y que tengas un buen descanso.